¿Alguna vez has sentido como si el peso del mundo chocara directamente contra tu pecho? No me refiero solo a un mal día, sino a esa sensación sofocante de que las paredes se cierran y la única salida lógica parece ser huir muy lejos. Hay un momento en nuestra jornada donde el ruido de las crisis externas es silenciado por un grito interno de auxilio. Pero aquí está el primer secreto sobre tu propósito. Tu angustia no es una señal de que estás perdido, sino una alerta de que tu espíritu ya no acepta el caos como su residencia fija. Muchas veces buscamos refugio en el aislamiento, deseando alas como de paloma para volar hacia cualquier desierto donde reine el silencio. Sin embargo, el consejo inicial que debemos absorber es que la paz no es la ausencia de la tormenta, sino la presencia de un cimiento inquebrantable durante el huracán. El camino correcto comienza cuando dejamos de huir de los problemas y empezamos a correr hacia la única frecuencia que realmente importa. Si te sientes traicionado por la vida o incluso por quienes debían protegerte, entiende que esa desilusión es, en realidad, una invitación para recalibrar tu confianza. El propósito de Dios para ti ahora no es que cargues con el dolor a solas, sino que aprendas el arte de la entrega estratégica. Se trata de discernir que tu voz, cuando se eleva en busca de claridad, atraviesa el ruido del miedo. Imagínate en un campo de batalla, donde las flechas son palabras y traiciones. Tu primera victoria no es contraatacar, sino encontrar la armadura que el mundo no puede penetrar. Estamos a punto de descubrir cómo esta presión interna está, en realidad, puliendo el diamante de tu carácter para una misión mucho mayor que simplemente sobrevivir a otro día difícil. La gran paradoja del caminar humano es que las heridas más profundas rara vez provienen de enemigos declarados. Si fuera un adversario obvio, estarías preparado, con el escudo arriba y la guardia alta. El verdadero golpe, ese que paraliza el corazón, surge cuando el ataque viene de quien compartía la mesa contigo, de quien conocía tus secretos y caminaba en tus mismos círculos. Pero aquí reside una lección vital. La traición de terceros es, frecuentemente, el método más doloroso y eficaz que la vida utiliza para desapegarnos de las expectativas humanas y anclarnos en lo eterno. Dios no permite la decepción para destruirte, sino para revelarte dónde habías depositado tu seguridad de forma frágil. Cuando el Salmo 55 describe esta angustia, nos enseña que el propósito divino incluye una limpieza de visión. Necesitas ver a las personas como son, no como te gustaría que fueran, para que tu misión no dependa de la aprobación ajena. El consejo aquí es quirúrgico. No permitas que la amargura se convierta en tu nueva guía. Es tentador desear que la tierra se abra y consuma a quienes nos hirieron, pero el maestro del destino sabe que el odio consume el recipiente antes de tocar al objetivo. Tu verdadero propósito ahora es desarrollar una inmunidad espiritual. Imagina que cada palabra de desdén o cada acto de deslealtad es solo ruido de fondo en una sinfonía que tú estás componiendo. El camino a seguir exige que filtres quién tiene acceso a tu santuario interno. Si tu entorno se volvió hostil, es una señal geográfica de que tu ciclo ahí terminó. El dolor de la ruptura es, en realidad, el empujón necesario hacia el siguiente nivel de autoridad que debes ejercer. No se trata de perdonar porque el otro lo merezca, sino de perdonar para no cargar con el cadáver de una relación muerta mientras intentas correr hacia tu futuro. Tu viaje es demasiado valioso para ser interrumpido por quien decidió quedarse en el camino. Ahora que identificamos que las heridas externas sirven para ajustar tu enfoque interno, necesitamos hablar sobre la mecánica de la supervivencia emocional. El camino correcto no es una línea recta de felicidad, sino una serie de decisiones tomadas bajo presión. El consejo más práctico que puedes recibir hoy es el de la constancia innegociable. Existe un patrón de comportamiento que define quién vence y quién se pierde en el laberinto de las emociones, la frecuencia de tu búsqueda. No sirve de nada clamar solo cuando el incendio ya consumió la casa. El propósito de Dios para ti es la construcción de un diálogo continuo. Imagina que tu vida tiene 3 turnos fundamentales: el atardecer, el amanecer y el mediodía. Estos no son solo horarios, son estados de ánimo.
El atardecer representa el momento de procesar las pérdidas del día. El amanecer es el instante de recibir las directrices para las próximas horas, y el mediodía es el punto de máxima fuerza, donde reafirmas tu fe en medio del calor de la batalla. Cuando estableces este ritmo, el ruido del mundo pierde el poder de desestabilizar tu mente. El secreto no es la intensidad de un momento aislado, sino la persistencia de una voz que se niega a callar ante el miedo. El camino exige que dejes de darle audiencia al ejército de lenguas que intenta confundir tus pasos. La confusión es la herramienta favorita del caos para mantenerte estático, pero la claridad es el premio de quien mantiene la disciplina del espíritu. Al decidir que tu voz será escuchada, estás declarando que el control de tu narrativa ya no pertenece a las circunstancias. Tu propósito está ligado a tu capacidad de mantener la compostura mientras otros pierden la razón. Esa estabilidad es la que atraerá las oportunidades y a las personas correctas para tu nuevo ciclo. No estás simplemente esperando que el tiempo pase, estás moldeando activamente tu realidad a través de tu persistencia. A partir de ahora, tu compromiso es con la frecuencia de lo alto, no con el eco de las calles. Llegamos a un punto crucial de tu viaje, el arte de soltar lo que nunca te correspondió cargar. El gran error de quien busca el camino correcto es creer que la fuerza se mide por la cantidad de cargas que logramos equilibrar sobre los hombros. Sin embargo, el verdadero propósito de Dios para tu vida implica un concepto mucho más liberador: la transferencia de carga. Imagina que sostienes una piedra pesada con los brazos extendidos. Por más fuerte que seas, el tiempo terminará transformando ese peso en un dolor insoportable. El consejo aquí es inmediato: lanza tu carga sobre aquel que sostiene las galaxias. Esto no es un acto de rendición o debilidad, sino de inteligencia estratégica. Cuando transfieres tus preocupaciones, no abandonas la responsabilidad, sino que cambias al operador de la situación. El camino exige entender que hay variables fuera de tu control: las intenciones ajenas, el tiempo de las cosechas y las conspiraciones en las sombras. Intentar controlar lo incontrolable es la receta para el agotamiento. El propósito divino es que operes en tu zona de excelencia, dejando la gestión de lo imposible a quien tiene poder sobre lo invisible. Al entregar tu peso, recibes a cambio algo raro: la estabilidad emocional que impide que seas sacudido. El mundo puede estar en convulsión, pero quien aprendió a delegar sus ansiedades al Creador se convierte en un árbol con raíces tan profundas que ningún viento lo puede arrancar. Esa es la promesa de permanecer firme mientras otros se derrumban. El camino correcto es aquel donde caminas ligero, enfocado en la misión y no en el mantenimiento del sufrimiento. Aprender a confiar no es un sentimiento pasivo, es la acción vigorosa de abrir las manos y permitir que el universo trabaje a tu favor. Fuiste creado para ser un canal de propósito, no un depósito de angustias. Existe una justicia invisible que opera en el tejido del tiempo, y comprenderla es parte fundamental de tu propósito. Muchas veces, el camino correcto parece injusto porque vemos a personas sin escrúpulos prosperar, o a individuos que no cambian de vida mantener apariencias de éxito. Sin embargo, el consejo que debes grabar hoy es: la estabilidad sin integridad es una ilusión óptica. El propósito de Dios para ti no es un ascenso rápido sobre arena movediza, sino una construcción sólida. Observa que aquellos que viven bajo el manto de la duplicidad, que hablan de paz mientras cultivan la guerra en el corazón, tienen fecha de caducidad espiritual. La naturaleza del universo no soporta el desequilibrio por mucho tiempo. Mientras el mundo se distrae con el ruido de los arrogantes, tu camino es el de la rectitud silenciosa. El propósito divino utiliza el tiempo como un filtro, separa lo eterno de lo pasajero. Quienes se niegan a evolucionar y permanecen estancados en sus errores, terminan siendo víctimas de su propio laberinto. No necesitas gastar energía intentando hacer justicia por mano propia. Tu misión es asegurar que tus manos estén limpias para recibir lo que viene. El consejo aquí es sobre el enfoque. Mientras otros se ahogan en sus propias trampas, tú debes estar ocupado construyendo tu legado. La caída de lo falso es solo cuestión de cronología, pero tu permanencia es cuestión de alianza. Entiende que la paz que buscas es un subproducto de tu fidelidad a los principios, no de la ausencia de oponentes.
Cuando alineas tu vida con la verdad, entras en un flujo donde el tiempo mismo trabaja para protegerte y para exponer lo que debe ser removido. El camino correcto es el de la paciencia estratégica, sabiendo que la justicia no es un evento aislado, sino un proceso continuo de ajuste de la realidad. El punto de inflexión en tu trayectoria ocurre cuando dejas de reaccionar a los ataques y comienzas a responder a tu destino. Existe una diferencia abisal entre ser una víctima de las circunstancias y ser el protagonista de tu fe. El consejo fundamental aquí es el dominio de tu narrativa interna. Mientras el caos intenta convencerte de que el fin está cerca, el propósito de Dios revela que este es solo el cierre de un capítulo de baja frecuencia. El camino correcto exige que asumas la autoridad sobre tu entorno emocional. No es lo que entra por tus oídos lo que define tu futuro, sino lo que permites que eche raíces en tu corazón. El propósito divino ahora es transformar tu sensibilidad en fortaleza. Si antes te afectaba la inestabilidad ajena, ahora debes convertirte en el punto de equilibrio para los demás. Tu seguridad no proviene de un gobierno, de un empleo o de la aprobación social, sino de una fuente que jamás se agota. Imagínate como un barco en aguas profundas. Las olas pueden ser gigantescas, pero si el casco, que es tu identidad, está íntegro, el agua de afuera jamás entrará. La estrategia ahora es el silencio productivo. Mientras tus oponentes se pierden en palabras vacías, tú inviertes en lo inabalable. El consejo para este momento es, prepárate para la expansión. Cuando decides que no serás movido, estás firmando un título de propiedad sobre las promesas hechas a tu linaje. El propósito de Dios es que dejes de ser alguien que sobrevive al día para ser alguien que gobierna sobre su propio tiempo. La claridad está llegando, y con ella la percepción de que cada batalla enfrentada en el Salmo 55 fue en realidad un entrenamiento de élite para la autoridad que ejercerás en el siguiente nivel. Llegamos al ápice de tu transformación, donde la teoría se convierte en convicción inamovible. El cierre del camino correcto no se da con un adiós a los problemas, sino con un sí definitivo a tu nueva identidad. El propósito de Dios para tu vida, al atravesar las aguas del Salmo 55, es que salgas con una certeza que el mundo no puede explicar, la de que eres sostenido por una mano que no conoce el fracaso. El consejo final para sellar esta jornada es la práctica de la confianza proactiva. No esperes a que todo sea perfecto para sentirte seguro. Decide estar seguro porque conoces la fuente de tu protección. El camino ahora está pavimentado por la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que surge cuando finalmente entiendes que tu justicia no depende de abogados humanos, sino de un decreto eterno. El propósito divino se cumple cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que las traiciones, los miedos y los deseos de huir fueron solo el combustible para alcanzar una altitud donde el ruido de la maldad ya no te puede alcanzar. A partir de hoy, tu narrativa cambia, de alguien que pedía alas para escapar, a alguien que usa la fuerza del viento para volar más alto. Ya no eres rehén de la ansiedad, sino un arquitecto de esperanza. El secreto final es este: confía, no con una esperanza ciega, sino con una fe fundamentada en evidencias de que cada vez que entregaste tu carga, fuiste sostenido. Tu propósito es ser el testimonio vivo de que la integridad vence a la falsedad y la constancia vence al caos. Sigue adelante con la frente en alto, pues el camino que elegiste trazar hoy no termina en un desierto, sino en un lugar de autoridad y descanso real. Tu historia no termina con un grito de auxilio, sino con una declaración de victoria sobre todo lo que intentó silenciarte.